La manipulación emocional en las relaciones humanas atraviesa un terreno extremadamente delicado. Estamos a punto de explorar un tema controvertido que plantea cuestiones éticas profundas. La posibilidad de influir en las emociones de alguien para crear una dependencia genuina. Antes de continuar, es fundamental establecer la diferencia entre manipulación y persuasión. Mientras que la persuasión busca influir en comportamientos o decisiones momentáneas, la manipulación emocional trabaja en las capas más profundas del ser, creando una necesidad constante de presencia y afecto que supera el deseo común. Imagina esa sensación de ansiedad cuando tu celular se queda sin batería y no puedes revisar tus redes sociales, o la inquietud de un fumador cuando lleva horas sin un cigarrillo. Es sobre este tipo de necesidad de la que estamos hablando, pero trasladada al contexto de las relaciones. Una necesidad que se manifiesta en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Los mecanismos neurológicos detrás de esta dependencia son fascinantes. Cuando vivimos momentos de emoción intensa con alguien, nuestro cerebro libera una cascada de neurotransmisores como dopamina y oxitocina. La dopamina es la misma sustancia liberada cuando experimentamos algo placentero como el chocolate, el sexo o las drogas. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, fortalece los lazos emocionales y la confianza. Juntos, crean un ciclo de recompensa que nos hace buscar repetidamente la fuente de estos estímulos. ¿Has notado cómo algunas canciones afectan tus emociones incluso después de años sin escucharlas? ¿O cómo ciertos aromas te transportan instantáneamente a memorias específicas? Esto sucede porque las experiencias emocionalmente intensas quedan grabadas en nuestro sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones. Es exactamente este mecanismo lo que hace posible crear una conexión emocional tan profunda que llega a generar dependencia. La psicología moderna reconoce que los seres humanos desarrollan diferentes estilos de apego desde la infancia. Las personas con apego ansioso tienden a buscar constantemente validación y seguridad emocional, mientras que aquellas con apego evitativo mantienen distancia emocional por miedo a ser abandonadas. Comprender estos patrones es el primer paso para entender cómo se desarrolla la dependencia emocional. Observemos un ejemplo práctico de esta dinámica. Recuerda el caso de Eugenio Derbez, quien alcanzó un éxito meteórico aún muy joven. En diversos testimonios, él relató cómo la conquista rápida de la riqueza y la fama lo dejó sin un propósito claro, culminando en episodios de depresión profunda. Cuando todo viene fácilmente, cuando ya no hay montañas que escalar, el ser humano tiende a perder el interés y buscar estímulos cada vez más intensos. Lo mismo ocurre en las relaciones. Cuando te vuelves completamente disponible y predecible, cuando no ofreces desafíos o misterios por descubrir, la persona gradualmente pierde el interés, por doloroso que esto pueda parecer. Es como ver una película cuyo final ya conoces, o jugar un juego que ya has dominado completamente. La experiencia pierde su brillo. La técnica que vamos a discutir opera justamente bajo este principio de intermitencia emocional. Se trata de crear un patrón de refuerzo variable, el mismo mecanismo utilizado en los juegos de azar y las redes sociales para mantener a las personas enganchadas. Cuando las recompensas emocionales llegan en intervalos impredecibles, el cerebro permanece en constante estado de alerta y anticipación, creando una dependencia mucho más fuerte que si estas recompensas fueran constantes. Piensa en el impacto de un mensaje cariñoso después de un periodo de distanciamiento, o en el poder de un gesto de afecto cuando menos lo esperas. Estos momentos de reconexión liberan una cantidad mucho mayor de dopamina que las interacciones rutinarias, creando picos emocionales que quedan registrados en la memoria afectiva. Es como el primer bocado de un platillo delicioso después de horas de ayuno. El sabor es incomparablemente más intenso. Estudios en neurociencia demuestran que el cerebro humano está programado para buscar patrones y prever resultados. Cuando las interacciones siguen un patrón predecible, el cerebro se adapta rápidamente y pierde interés. Sin embargo, cuando existe una alternancia entre presencia y ausencia, entre calor emocional y distanciamiento,
El cerebro permanece constantemente tratando de descifrar el patrón, manteniendo niveles elevados de atención y compromiso emocional. El escritor mexicano Octavio Paz captó esta dinámica con precisión al escribir: "El amor es una compañía, el no amor es una soledad". Es precisamente esta alternancia entre compañía y soledad, entre presencia y ausencia, lo que crea la base de la dependencia emocional. No se trata de simplemente desaparecer y reaparecer arbitrariamente, sino de crear un ritmo emocional que mantiene a la otra persona conectada incluso durante tu ausencia. En las relaciones humanas, la previsibilidad es una espada de doble filo. Por un lado, aporta seguridad y estabilidad. Por otro, puede llevar a la estagnación y al desinterés. Es importante comprender que el misterio y el desafío no son solo desencadenantes de la atracción inicial, sino elementos fundamentales para mantener la vitalidad emocional a lo largo del tiempo. Cuando alguien logra descifrar completamente a la otra persona, cuando ya no hay nada más que descubrir, el interés naturalmente disminuye. Las investigaciones en psicología evolutiva sugieren que este mecanismo fue esencial para nuestra supervivencia como especie. Nuestros ancestros necesitaban estar constantemente atentos a patrones y cambios en el entorno para identificar peligros y oportunidades. Esta misma programación neural ahora influye en nuestras relaciones modernas, haciendo que busquemos constantemente entender y prever el comportamiento de quienes nos importan. Cuando aplicamos este conocimiento a las relaciones amorosas, percibimos que la técnica de crear una dependencia emocional involucra tres componentes fundamentales: la creación de picos emocionales intensos, seguidos por periodos de alejamiento calculado y, finalmente, reconexiones significativas que reactivan y refuerzan el vínculo emocional. Este ciclo, cuando se repite, crea una asociación neurológica poderosa que te enlaza directamente con los circuitos de recompensa en el cerebro de la otra persona. Es importante enfatizar que no estamos hablando de ghosting ni de comportamientos abusivos como dar un frío prolongado. Estas prácticas causan daño emocional genuino y raramente resultan en relaciones saludables. La técnica que discutimos aquí es mucho más sutil y psicológicamente fundamentada. Se trata de crear un patrón rítmico de inversión emocional que refleja la propia naturaleza de las relaciones humanas, que naturalmente fluctúan entre proximidad y autonomía. En la práctica, esto puede manifestarse de diversas formas. Puede ser alternar entre periodos de total presencia y atención y momentos en los que priorizas tus objetivos personales e intereses. Puede ser variar la intensidad de tus demostraciones de afecto, de modo que nunca se vuelvan completamente predecibles o garantizadas. O puede ser crear momentos inesperados de conexión profunda que contrasten con la rutina diaria. Otro elemento crucial de esta técnica es el contraste emocional. El neurocientífico Robert Sapolsky demostró en sus estudios que el cerebro humano no registra estados emocionales absolutos, sino cambios relativos. En otras palabras, no es el nivel constante de felicidad lo que crea impacto neurológico, sino la transición de un estado emocional a otro. Cuanto mayor es el contraste, más poderosa es la impresión dejada en el sistema nervioso. Esto explica por qué las reconciliaciones después de conflictos pueden crear lazos tan fuertes, o por qué los regalos inesperados tienen un impacto emocional mucho mayor que aquellos que se anticipan. Es el contraste, la sorpresa, la ruptura de expectativas lo que graba la experiencia en la memoria emocional. Cuando creas deliberadamente estos contrastes emocionales, estás esencialmente programando a la otra persona para asociar tu presencia con picos de placer neurológico. Un ejemplo clásico de este mecanismo puede observarse en el fenómeno del amor bandido, la atracción aparentemente irracional por parejas emocionalmente indisponibles o inconsistentes. No se trata de masoquismo emocional, sino de una respuesta neurológica a la intermitencia afectiva. Los momentos de conexión con estas parejas son tan intensos, en contraste con los periodos de ausencia, que crean un vínculo emocional extremadamente poderoso, a menudo superando relaciones más estables y predecibles. Las relaciones más memorables e impactantes suelen estar marcadas por esta dinámica de intensidad variable.
Piensa en las parejas más emblemáticas de la literatura y el cine mexicano, como Lupita y Juan, de telenovelas clásicas, o Amor Real, de adaptaciones modernas. Lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras no es solo el amor en sí, sino los obstáculos, separaciones y reenlaces que intensifican la experiencia emocional. Es el elemento de incertidumbre, de riesgo, que amplifica la inversión emocional. La psicóloga Helen Fisher, especialista en amor romántico, descubrió a través de estudios con neuroimagen que el cerebro enamorado presenta actividades muy similares al cerebro adicto. Las mismas regiones que se iluminan cuando un adicto ve imágenes relacionadas con su droga de elección, también se encienden cuando alguien enamorado ve fotos de la persona amada. Esta similitud neurológica explica por qué la intermitencia emocional puede crear un tipo de adicción a otra persona. Es fundamental comprender que la implementación de esta técnica requiere un equilibrio delicado. Cuando se ejecuta de manera excesiva o brusca, puede causar daños emocionales genuinos y destruir la confianza, base de cualquier relación saludable. El objetivo no es causar sufrimiento, sino crear un patrón de compromiso que mantenga el interés y la inversión emocional a lo largo del tiempo. La diferencia entre manipulación destructiva e influencia constructiva está en la intención y en el resultado final. Si el objetivo es simplemente controlar o explotar emocionalmente a la otra persona para la satisfacción del ego, estamos hablando de manipulación tóxica. Sin embargo, si la intención es crear una relación mutuamente satisfactoria, donde ambos crezcan y se desarrollen, entonces la aplicación consciente de estos principios psicológicos puede ser justificable. Las consecuencias de esta técnica para quien la recibe pueden variar drásticamente. Para algunas personas, especialmente aquellas con estilos de apego seguro, la intermitencia emocional excesiva puede ser interpretada como una señal de inestabilidad o falta de interés genuino, llevando al distanciamiento. Por otro lado, personas con tendencias al apego ansioso pueden desarrollar una dependencia emocional profunda, potencialmente perjudicial para su bienestar psicológico. Es igualmente importante considerar las consecuencias para quien aplica esta técnica. Mantener un patrón de compromiso emocional calculado requiere una conciencia constante que puede interferir en la autenticidad de la relación. También existe el riesgo de desarrollar patrones manipuladores que eventualmente se extiendan a otras áreas de la vida, perjudicando la capacidad de formar conexiones genuinas y vulnerables. La línea entre influencia estratégica y manipulación abusiva es tenue y frecuentemente subjetiva. Como regla general, pregúntate, ¿esta acción contribuye al crecimiento y la felicidad mutuos o sirve solo para satisfacer mi necesidad de control y validación? La respuesta a esta pregunta generalmente revela la naturaleza ética de tu enfoque. Uno de los signos más claros de que has cruzado esta línea es cuando la otra persona comienza a mostrar signos de ansiedad crónica, comportamiento obsesivo o pérdida de identidad. Estos son indicadores de que la dependencia emocional ha alcanzado niveles perjudiciales, comprometiendo el bienestar psicológico y la autonomía del compañero. En ese punto, la técnica ha dejado de ser una estrategia relacional para convertirse en una forma de abuso emocional. Para implementar esta técnica de manera ética y efectiva, es esencial mantenerse anclado en algunos principios fundamentales. Primero, la transparencia emocional. Ser honesto sobre tus sentimientos e intenciones, incluso cuando esto signifique establecer límites o pedir espacio. Segundo, la reciprocidad. Asegurar que la inversión emocional fluya en ambas direcciones, sin desequilibrios crónicos de poder. Y tercero, el compromiso con el crecimiento mutuo. Utilizar la dinámica relacional para elevar, no para disminuir. La aplicación práctica de esta técnica comienza con el autoconocimiento. Antes de intentar influir en las emociones de otra persona, es fundamental comprender tus propias necesidades, límites y patrones emocionales. Sin esta base, corres el riesgo de crear dinámicas que eventualmente se volverán contra ti, resultando en relaciones inestables o tóxicas. El siguiente paso
es desarrollar una sensibilidad agudizada a las respuestas emocionales de la otra persona. Observa cómo reacciona a diferentes niveles de proximidad y distancia, a demostraciones variadas de afecto, a sorpresas y desafíos. Cada persona tiene su propio código emocional, una combinación única de desencadenantes y respuestas que necesitas descifrar para crear una conexión verdaderamente profunda. Con este conocimiento en mano, puedes comenzar a crear deliberadamente experiencias emocionales impactantes. Esto puede incluir momentos de vulnerabilidad genuina que crean intimidad profunda, seguidos por periodos en los que priorizas tu independencia y objetivos personales. O puede ser alternar entre conversaciones ligeras y relajadas y discusiones profundas que toquen el alma de quienes son. Un ejemplo concreto. Imagina que pasaste una noche intensa de conexión emocional con alguien. Conversaciones profundas, risas auténticas, quizás intimidad física. En lugar de buscar repetir inmediatamente esa experiencia al día siguiente, das conscientemente un paso atrás, enfocándote en tus propias actividades e intereses. No de forma fría o distante, sino simplemente priorizando tu equilibrio personal. Cuando se reconectan días después, la intensidad emocional será significativamente mayor que si hubieran mantenido contacto constante. Otro ejemplo práctico involucra la comunicación digital. En nuestra era de disponibilidad constante, simplemente no responder inmediatamente a cada mensaje puede crear un nivel saludable de imprevisibilidad. No estamos hablando de ignorar deliberadamente a la persona, sino de establecer un patrón donde tu atención no está garantizada automáticamente, sino que es algo a valorar cuando ocurre. El lenguaje corporal también desempeña un papel crucial en esta dinámica. La alternancia entre momentos de contacto físico intenso, miradas prolongadas, toques significativos y periodos de mayor independencia física crea el mismo patrón de refuerzo variable que discutimos anteriormente. Es la diferencia entre estar constantemente pegado a la persona y crear momentos específicos de conexión física profunda que se destacan por su intensidad y significado. La voz es otro instrumento poderoso en esta técnica. Variaciones en el tono, ritmo y volumen de la habla pueden crear impresiones emocionales distintas que quedan grabadas en la memoria afectiva. Una declaración susurrada en un momento íntimo tendrá un impacto mucho mayor que la misma frase dicha casualmente durante una conversación rutinaria. Es el contraste, nuevamente, lo que crea el impacto. También es importante considerar el papel del tiempo y el espacio en esta dinámica. La proximidad constante inevitablemente lleva a la desensibilización. Es simplemente cómo funciona nuestro sistema nervioso. Por eso, crear deliberadamente periodos de separación física, aunque sean breves, puede renovar la sensibilidad emocional e intensificar los momentos de reconexión. Recuerda que esta técnica no funciona de forma aislada, sino como parte de un enfoque más amplio de desarrollo personal y relacional. Si no tienes nada sustantivo que ofrecer, si no estás constantemente evolucionando como persona, expandiendo tus conocimientos, refinando tu carácter, ninguna técnica psicológica será suficiente para crear un vínculo genuino y duradero. El filósofo Friedrich Nietzsche escribió que la distancia y la diferencia son los secretos de la atracción. Esta observación captura perfectamente la esencia de lo que estamos discutiendo. Es precisamente el espacio entre ustedes dos, tanto literal como metafórico, lo que crea la tensión necesaria para mantener el interés y el deseo. Cuando este espacio desaparece por completo, cuando ya no hay misterio o autonomía, la relación frecuentemente pierde su vitalidad. Un aspecto frecuentemente descuidado de esta técnica es el poder de la discontinuidad contextual. Las experiencias, compartidas en ambientes variados e inesperados, tienen un impacto emocional mucho mayor que aquellas que ocurren en contextos predecibles. Una simple escena puede transformarse en un recuerdo emocionalmente marcante si ocurre en un lugar sorprendente o bajo circunstancias inusuales. Otra dimensión crucial es la profundidad versus amplitud de la conexión. Muchas personas cometen el error de pensar que conocer todos los detalles superficiales de la vida de alguien, sus preferencias, hábitos, rutinas,
significa conocerla profundamente. La verdadera conexión emocional, sin embargo, viene de tocar las capas más profundas, valores, miedos, sueños, heridas. Alternar entre momentos de ligereza e instantes de profundidad genuina crea una dinámica relacional mucho más impactante que permanecer constantemente en cualquiera de estos extremos. La psicología de la inversión también desempeña un papel fundamental en esta técnica. Cuanto más invertimos en algo, tiempo, energía emocional, recursos, más valoramos esa inversión. Cuando creas situaciones donde la otra persona necesita invertir emocionalmente para mantener la conexión contigo, estás activando este principio psicológico fundamental. Esto no significa ser deliberadamente difícil o inaccesible, sino crear una relación donde la inversión mutua es necesaria y valorada. Es igualmente importante comprender el concepto de escasez percibida en la psicología humana. Tendemos a valorizar más aquello que percibimos como limitado o potencialmente indisponible. Cuando tu atención, afecto y tiempo son percibidos como recursos abundantes y garantizados, su valor percibido naturalmente disminuye. Crear una percepción saludable de que estos recursos son valiosos y no infinitamente disponibles puede aumentar significativamente la intensidad del deseo y la conexión. Esta dinámica explica por qué los primeros meses de una relación están frecuentemente marcados por una intensidad emocional que gradualmente disminuye con el tiempo. Al inicio, existe una escasez natural. Aún no conoces completamente a la otra persona. No tienes garantías sobre sus sentimientos. No sabes si la conexión va a durar. Esta incertidumbre crea un nivel de inversión emocional y atención que raramente se mantiene cuando la relación se estabiliza y se vuelve predecible. La cuestión entonces se convierte en cómo mantener elementos de esta dinámica inicial sin comprometer la seguridad y confianza necesarias para una relación saludable. La respuesta está en crear una forma de incertidumbre segura, situaciones donde existe espacio para la sorpresa, el misterio y la renovación dentro de un contexto fundamentalmente confiable y estable. En la práctica, esto puede significar salir regularmente de la zona de confort relacional, experimentar nuevas actividades juntos, exponerse a desafíos compartidos o simplemente romper patrones establecidos de comunicación e interacción. Cada una de estas experiencias crea una oportunidad para redescubrir aspectos desconocidos de cada uno, reactivando los circuitos neurológicos asociados con la novedad y el placer del descubrimiento. También es crucial entender el papel de la validación emocional en esta dinámica. Los seres humanos tienen una necesidad fundamental de sentir que sus emociones son comprendidas y aceptadas. Cuando logras validar profundamente las emociones de alguien, especialmente después de un periodo de distancia o conflicto, creas una sensación de alivio y conexión que literalmente libera sustancias químicas asociadas con el placer y la vinculación en el cerebro de la otra persona. Un ejemplo concreto. Después de un periodo enfocado en tus propios proyectos o intereses, dedicas atención total y presente a la otra persona, demostrando una comprensión profunda de algo que ella compartió contigo semanas antes. Este tipo de validación tardía pero significativa comunica que, incluso cuando estás físicamente ausente, ella permanece emocionalmente presente en tu mente. Una señal extremadamente poderosa para crear dependencia emocional. El timing es absolutamente crucial en la aplicación de esta técnica. Existe un momento perfecto para intensificar la conexión, así como un momento ideal para crear espacio. Desarrollar esta intuición relacional, saber exactamente cuándo avanzar y cuándo retroceder, es posiblemente la habilidad más valiosa en este contexto. La misma acción que fortalecería la conexión en un momento puede debilitarla en otro, dependiendo del estado emocional de la otra persona. Es importante reconocer que esta técnica opera de forma ligeramente diferente dependiendo de la etapa de la relación. En las etapas iniciales, cuando la química natural y la novedad ya crean un nivel elevado de dopamina y norepinefrina, la intermitencia emocional debe aplicarse con extrema sutileza
para no interrumpir el desarrollo natural de la conexión. Es en las etapas intermedias y avanzadas, cuando la familiaridad comienza a disminuir la intensidad neurológica, que estos principios se vuelven más relevantes y potencialmente impactantes. Otro aspecto fundamental es comprender que la dependencia emocional, cuando es saludable, no es unidireccional. En relaciones equilibradas, existe una interdependencia mutua. Ambos compañeros desarrollan una necesidad emocional uno del otro que enriquece sus vidas sin comprometer su autonomía fundamental. Cuando solo una persona desarrolla dependencia, el desequilibrio de poder frecuentemente lleva a dinámicas perjudiciales. Por eso, es esencial permitirse también ser emocionalmente impactado por la otra persona. La vulnerabilidad auténtica no es solo una herramienta para crear conexión, sino una necesidad para relaciones verdaderamente satisfactorias. Sin esta reciprocidad, la técnica se convierte en mera manipulación, perdiendo su potencial de crear vínculos genuinos y mutuamente enriquecedores. Las investigaciones en neurociencia afectiva muestran que el cerebro humano está programado para buscar no solo placer, sino significado. Las experiencias emocionalmente intensas que también cargan un sentido profundo de significado tienen un impacto neurológico mucho más duradero que aquellas que solo ofrecen satisfacción momentánea. Por lo tanto, crear momentos que combinen intensidad emocional con significado personal profundo es extremadamente poderoso para establecer dependencia emocional. Un ejemplo práctico: compartir una experiencia desafiante que requiera vulnerabilidad mutua, seguida por un periodo donde cada uno procesa individualmente esa experiencia, para luego reconectar y atribuir un significado compartido a lo que vivieron. Este patrón, intensidad, separación, reconexión significativa, crea una asociación neurológica poderosa que literalmente reprograma el cerebro para buscar tu presencia como fuente de satisfacción emocional profunda. Es crucial entender también los límites éticos de este enfoque. Existen personas para quienes esta técnica puede ser particularmente perjudicial: individuos con historial de trauma relacional, trastornos de personalidad no tratados o en momentos de vulnerabilidad emocional extrema. Aplicar conscientemente estos principios en tales situaciones no solo cruza la línea ética, sino que puede causar daños psicológicos genuinos. Para la mayoría de las personas, sin embargo, un nivel moderado de intermitencia emocional dentro de un contexto fundamentalmente seguro no solo no es perjudicial, sino que puede ser beneficioso para el desarrollo personal. La capacidad de 1900 tolerar la separación sin ansiedad excesiva, de mantener tu centro incluso cuando el otro se aleja, es una habilidad emocional valiosa que las relaciones excesivamente fusionadas no permiten desarrollar. Al implementar esta técnica, es crucial observar cuidadosamente las respuestas de la otra persona. Señales de ansiedad saludable, un deseo aumentado por conexión, una inversión mayor cuando se reconectan, son indicadores de que la dinámica está funcionando como se pretende. Por otro lado, señales de sufrimiento genuino, insomnio, pérdida de apetito, dificultad de concentración, expresiones de desesperación, son alertas claras de que has sobrepasado los límites éticos y estás causando daño real. En última instancia, la dependencia emocional más poderosa y sostenible no proviene de técnicas o estrategias, sino de la conexión genuina entre dos seres humanos auténticos en constante evolución. Cuando continuamente creces como persona, cuando regularmente aportas nuevas energías, ideas y experiencias a la relación, creas naturalmente el contraste y la novedad necesarios para mantener el interés y la inversión emocional a lo largo del tiempo. El verdadero arte no está en crear dependencia emocional a través de técnicas calculadas, sino en construir una relación dinámica donde la interdependencia emocional surge orgánicamente de la conexión profunda y el crecimiento compartido. En este sentido, el mejor truco para hacer que alguien permanezca emocionalmente conectado a ti es simplemente convertirte continuamente en una mejor persona, más consciente, más presente, más capaz de profundidad emocional auténtica. Esta técnica, cuando se aplica con conciencia y ética,
no se trata de manipular o controlar, sino de comprender y trabajar con los ritmos naturales de la conexión humana. Es reconocer que las relaciones, como todas las cosas vivas, necesitan espacio para respirar, de variación para mantener la vitalidad y de desafíos para crecer. Al final, la cuestión no es si logras hacer que alguien se vuelva dependiente de ti, sino si logras crear una relación donde ambos eligen continuar invirtiendo emocionalmente, porque la conexión enriquece fundamentalmente sus vidas. Esta es la diferencia entre dependencia tóxica y conexión saludable. Una surge del desequilibrio y el control, la otra del crecimiento mutuo y la libertad compartida. La dependencia emocional genuina y saludable se caracteriza no por una necesidad desesperada, sino por una preferencia consciente. La elección continua de invertir en una conexión que consistentemente agrega valor a tu vida. Y esta es la única forma de adicción relacional que vale la pena cultivar, aquella que libera en lugar de aprisionar, que expande en lugar de limitar, que eleva en lugar de disminuir. El paradoja final de esta técnica es que cuando se implementa con su intención más elevada, eventualmente se vuelve innecesaria. A medida que la conexión se profundiza y madura, la necesidad de estrategias conscientes disminuye, dando paso a un ritmo natural de proximidad y autonomía que sustenta tanto la vitalidad de la relación como la integridad individual de cada compañero. En lugar de buscar controlar o manipular las emociones de otra persona, busca crear un espacio relacional donde ambos puedan continuamente redescubrirse, sorprenderse e inspirarse mutuamente. Esta es la verdadera técnica prohibida, no por ser manipulativa o antiética, sino por ser radicalmente contraria a la visión superficial y transaccional que domina muchas discusiones sobre relaciones en nuestra cultura actual. Al final, la conexión más profunda y duradera no proviene de la aplicación de técnicas, sino del coraje de ser auténticamente tú mismo mientras continuamente evolucionas y te expandes. Es esta combinación paradójica de consistencia y crecimiento, de familiaridad y sorpresa, lo que crea no solo dependencia emocional, sino algo mucho más valioso, un vínculo que continuamente enriquece y transforma ambas vidas que toca.